Esta mañana tenemos el último mensaje del mes de Biblia y aquí le entregaron una botella que es de agua. La Biblia es como el agua. Ya hemos nosotros estudiado 17 diferentes nombres que se refiere a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia es como una semilla. La Biblia es como una máquina de rayos X. La Biblia es como una lámpara. La Biblia es como una espada. La Biblia es como una carta de amor. La Biblia es como un mapa. La Biblia es como un libro de recetas. La Biblia es un libro histórico. La Biblia es como un espejo. La Biblia es como un ancla. La Biblia es como las perlas. La Biblia es como la miel. La Biblia es como la leche. La Biblia es como el jabón. Y la Biblia es como el fuego. Y la Biblia es como el pan. Y pues, número 17, esta mañana la Biblia es como el agua. Vamos a Efesios capítulo 5. Se puede quedar sentado en Efesios capítulo 5, que es el texto que vamos a estar utilizando en esta mañana. Vemos que desde el versículo 21 al versículo 26, ya nosotros en una de las semanas este mes hablamos sobre este pasaje que habla sobre el matrimonio, pero hay un versículo en el final, versículo 26, donde dice algo sobre el agua, que quiero utilizarlo para ayudarnos a conocer cómo la Biblia es como el agua. No voy a leer del versículo 21 al versículo 24 que habla sobre el marido y Cristo, pero sí voy a leer versículo 25 y versículo 26 y después quiero orar y entregar este tiempo al Señor. Cuando vea estos dos versículos es una comparación entre el marido y la iglesia. Versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola, y mira lo que dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Después vamos a ver esa comparación entre la Biblia y el agua y ver cómo eso aplica para nosotros en esta mañana. Señor, queremos escuchar tu voz. Te pido, Señor, que este tiempo podemos estar atentos y dejar el Espíritu Santo hablarnos, enseñarnos. La Biblia es como el agua. Y Señor, que podemos poner aplicación, obedecer cuando tú nos hables a nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, nosotros sabemos que agua es sumamente importante para nuestra vida. Dicen que tú solamente puedes durar una semana sin agua. No sé, yo iba a tratar de hacerlo a ver si eras correcto, pero decidí en el segundo día a tomar agua. Pero dice que agua es tan importante y todo que tiene vida necesita agua. Las plantas, los animales, nosotros humanos necesitamos agua para vivir. Dice que un bebé tiene 78% de su cuerpo tiene agua. Los adultos tienen unos 60 a 70% de nuestro cuerpo es agua. Nuestro cerebro contiene 75% de agua. Los pulmones contiene 90% de agua. Nuestra sangre contiene 82% de agua. Es algo importante que sabemos que nuestro cuerpo necesita agua. Dicen que tiene que tomar 6 a 8 vasos de agua en el día para mantener esa agua que está en nosotros. Y más si va a hacer ejercicio, pues tiene que tomar más agua en eso.
Esto significa que agua es sumamente importante para nosotros. Y en esa manera, como agua es algo necesario para nosotros vivir, hay otra cosa que es necesario para nosotros vivir espiritualmente. Es la Biblia. Igual como en una semana nosotros no podemos vivir sin agua, nosotros necesitamos este libro que tú tienes a frente de ti. Iglesia, escuche bien, si nosotros no tomamos y bebemos de este libro, tampoco vamos a vivir espiritualmente. Tristemente hay muchos cristianos que piensan que pueden tomar agua de la Biblia solamente una vez a la semana. Y viene a la iglesia solamente el domingo y piensa que eso es suficiente. Nosotros vamos a morir espiritualmente si no estamos pasando tiempo cada día. Por la mañana tú te levantas y tú empiezas en el sentido de beber la Biblia para tener esa alimentación espiritual y martes y miércoles y seguimos bebiendo y tomando de este libro para nosotros mantenernos saludables y vivos espiritualmente. Estoy diciendo que este libro, la Biblia, es necesario para nosotros vivir espiritualmente. Si tú quieres vivir espiritualmente, quieres una relación con el Señor, tú vas a estar tomando el agua de la Biblia para conocer más del Señor, para conocer lo que Él espera de ti, para obedecer los mandamientos que tiene, para saber cómo criar mis niños, para mi matrimonio. Necesitamos este libro, la palabra del Señor. Escuche bien, iglesia. ¿Cuánto tiempo tú estás pasando en la semana en este libro? Tú puedes decir, pastor, yo leo todo el día, pero a veces no sabemos lo que pasa en su casa y no pasan tiempo en las Escrituras. Y después nosotros miramos por qué hay tantas cosas pasando en mi vida. Y cuando miramos a raíz de las tribulaciones y raíz de muchas cosas que están pasando en nuestra vida, como el agua que necesitamos para vivir, nosotros no estamos bebiendo de este libro y eso causa en nosotros poco a poco morir espiritualmente. Dios provee para nosotros el alimento espiritual que tú necesitas. Tú lo tienes aquí en este libro, la Biblia, ese alimento espiritual que Dios desea para nosotros. Vamos a ver nuestro texto un momento ahí en Efesios capítulo 5. Es un pasaje, como dije, de matrimonios, pero vamos a mirar versículo 26, es donde quiero pasar el tiempo mirando y estudiando. Dice en versículo 26, para santificarla. Obviamente tú tienes que leer versículo 25 para entender qué está santificado aquí. Versículo 25 dice, maridos, amar vuestras mujeres. Es una comparación entre los maridos y la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Versículo 26 está hablando de lo que Cristo hizo por la iglesia. Cuando digo iglesia, estoy hablando de ti y a mí. Nosotros somos la iglesia. Los cristianos son la iglesia. No es este templo, es un lugar donde venimos, pero si este templo algo pasa y tenemos fuego aquí o un terremoto, la iglesia todavía existe, somos nosotros. Y pues aquí Cristo está hablando de la iglesia haciendo una comparación. Versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado. Está hablando de el propósito de la iglesia. El propósito de Dios para nosotros es a santificarnos y también purificarnos. Santificarla, cuando hablamos de esta palabra, santificarla, es apartar a la iglesia para sí mismo. Igual como el esposo está apartando y para su iglesia, a su esposa para sí mismo,
La iglesia, Dios quiere santificarnos, apartar a nosotros, hermanos, los cristianos, para Él mismo nos santifica a nosotros. Dice también purificado. Purificado aquí en este versículo significa limpiar. Cristo quitó el pecado de la iglesia, nosotros, para que ella estuviera presentable para la vida eterna. En otras palabras, Cristo en la cruz nos purificó, nos limpió. Su sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora nosotros somos lavados, somos limpiados, somos sin pecado, y este lavamiento mantiene en nuestra vida. Cristo hizo esto en la cruz, sacrificando su vida por ti. Es algo individual, es algo personal, algo que Jesús hizo en la cruz por ti. No podemos decir la iglesia, vamos a decirlo personal, es algo que Él hizo por mí, pagó por mis pecados en la cruz, me dio vida eterna para mí, me da un lavamiento para limpiarme a mí personal en mi vida. Cristo nos santificó y nos purificó. Mira versículo 26 conmigo otra vez. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Iglesia, cuando ahí está hablando de lavamiento, es un lavamiento espiritual. El jabón de este lavamiento es la palabra de Dios, que nos lava a nosotros. La palabra del Señor Jesucristo nos lava, sus palabras en la Biblia nos lava y nos limpia. La muerte de Cristo en la cruz es lo que nos limpia del pecado. La palabra nos ayuda a limpiarnos del pecado que vive o que hacemos en nuestra vida. Cuando leemos la Biblia, nos enseña a confesar nuestros pecados para que haga esta limpieza. Pero quiero que nota que la palabra, dice ahí, por la palabra. Palabra en este versículo significa proclamar. No es solamente la palabra de Dios, pero es proclamar. Se refiere a la enseñanza. El lavamiento de nosotros que Dios desea hacer viene por la palabra, la enseñanza de las Escrituras. Es lo que se refiere aquí Pablo en Efesios. El lavamiento es por el evangelio predicado. Es lo que sale de nosotros. Obviamente lo que sale de mi boca cuando estamos predicando, enseñando, sale de este libro. Por eso la Biblia es como el agua que nos lava. Aunque palabra es la enseñanza, lo que sale de mi boca, estamos utilizando la palabra de Dios para darnos este lavamiento en nuestra vida. Y el evangelio está en la Biblia, por eso podemos decir la Biblia es como el agua que lava por la palabra. El lavamiento de la iglesia es por la palabra divina. Ahora, quiero mirar algunos beneficios del agua y la Biblia al creyente. Número 1, el agua de la Biblia nos limpiará. El agua de la Biblia nos limpiará. Nosotros usamos agua para lavar nuestras manos. Usamos el agua para bañarnos, algunos una vez a la semana, otros cada día, no sé cuánto tiempo, cuántos días, no llegamos a eso, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos el agua para limpiar nuestro cuerpo completo. Y Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice que el agua de la Biblia lava a nosotros y nos hace limpio. Es algo que yo necesito, es algo que tú necesitas cada momento, que Dios nos limpie a nosotros cada día. No solo nos lava, pero si nosotros obedecemos, nos mantiene limpio. Nosotros tenemos que continuamente leer la Biblia para mantenernos limpios cada día. Igualmente como tú te bañas cada día para mantenerte limpio,
Nosotros espiritualmente tenemos que leer este libro en obediencia al Señor, y cuando la leemos nos mantenemos limpios espiritualmente. Dios sigue lavando y sacando las cosas que está sucia, que no agrada al Señor, y tenemos que bañarnos en ese sentido con la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te bañaste con la palabra de Dios? Es algo que constantemente tenemos que hacerlo. Si nos quedamos en la Biblia, nos ayuda a nosotros evitar tocando cosas que no debemos tocar. Si nos quedamos en la Biblia, nos ayuda a tener pensamientos limpios. Iglesia, algo que nosotros como cristianos sufrimos y batallamos es con los pensamientos. Pero necesitamos que la Biblia, leyéndola, que nos limpie para tener pensamientos que agrada a Dios. Iglesia, cuando venga esos momentos que los pensamientos vienen negativamente o negativo, tenemos que buscar este libro y dejar que la Biblia me lave los pensamientos para tener pensamientos que agrada al Señor. Si quedamos en la Biblia, nos ayuda a evitar hablando mentiras. Y podemos dar pecados que este libro nos limpia, nos ayuda. El pecado que tú estás luchando ahora delante del Señor, tú necesitas el lavamiento del Señor. Tú necesitas leer para que cada día Dios te limpie y te ayude con ese pecado que tú estás luchando. Y poco a poco Dios sigue sacando esa tierra para que podamos estar limpios delante de Él. El lavamiento de agua por la palabra nos ayudará nuestros ojos mirar a cosas que agrada a Dios. No solamente sufrimos con los pensamientos, pero muchas veces sufrimos con los ojos. Ahora con la tecnología, las cosas están más disponibles. Cosas que no agrada a Dios, que podemos mirar en nuestro celular, en la computadora, en la televisión, con películas que no agrada al Señor. Y tenemos que pedir que Dios me lave mis ojos para que yo mire las cosas solamente que agrada a Él. Y Dios te puede ayudar. Dice, pastor, yo estoy luchando con mis pensamientos y yo trato. Tiene que estar más metido e involucrado en la palabra para que Dios siga utilizando. Para muchos cristianos la tierra es tan grueso, hay tanta tierra que Dios tiene que pasar y seguir lavando, y sigue lavando, y sigue lavando. Pero Dios te va a dar la victoria. Dios te va a ayudar a limpiar los pensamientos, a limpiar las cosas que tú estás viendo que no agrada a Dios, a limpiar las cosas que miramos, las cosas que mentimos y otros pecados que podemos dar en la lista. Necesitamos el lavamiento de la palabra para ayudarnos. El agua de la Biblia nos limpiará. Y quizás esta mañana tú necesitas una limpieza. Tú dices, pastor, es verdad, yo no he leído la Biblia como debo de leer y hay cosas en mi vida que yo necesito esta mañana que Dios me limpie completamente. Yo vine a la iglesia para Dios limpiarme y esta mañana después del servicio y tenemos la invitación, es su momento para venir y decir, Señor, yo vengo delante de ti para este lavamiento. Yo quiero que tú me laves. Pero no es suficiente solamente hoy, pero cada día tienes que seguir este lavamiento, seguir bañándote espiritualmente. Y lunes otra vez leer la Biblia, martes otra vez, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esta limpieza es constantemente, la necesitamos en todo momento. Número 2, el agua de la Biblia nos mantendrá espiritualmente saludable. Iglesia, este libro te va a mantener a ti saludable delante del Señor. Cuando bebemos mucha agua, limpia nuestro cuerpo. Por eso dicen
Tiene que tomar 6 a 8 vasos de agua para que puede mantener limpiando. Y la iglesia nosotros sabemos, hay muchos enfermos. Cuando tú estás enfermo, tienes que beber mucha agua porque esa agua te limpia y saca las cosas que están en su cuerpo que te enferma y la empieza a limpiarla. Cuando bebemos el agua de la Biblia limpia todas impurezas de nuestro cuerpo. Iglesia, yo no soy perfecto, yo necesito el lavamiento de la palabra cada día también. Y tenemos impurezas en nuestro cuerpo y necesitamos que la Biblia, la palabra, venga y entre en nosotros para limpiar y quitar esas impurezas que están en nosotros. La iglesia es un lugar donde bebemos mucha agua. Ya, si estaba aquí durante la escuela dominical, bebieron agua. Ahora en este servicio están bebiendo agua. Ya tiene quizás lo suficiente para el día, pero tenemos un poquito más esta tarde y quiero que venga para beber más agua. Pero esta agua que tú estás bebiendo ahora no va a durar la semana completa. Tú tienes que constantemente seguir bebiendo y la palabra para mantener su cuerpo limpio delante del Señor. Agua también cuando está frío ¿qué pasa? Se congela, no se mueve. Hay muchos cristianos donde lo que pasa con ellos son el agua que está en ellos se congela, no se mueve y están así espiritualmente, no están moviéndose. Y no está utilizando la agua caliente para entrar y poder tomar ese hielo que está en nosotros para derretirla y seguir fluyendo en nuestra vida. A veces nuestros corazones se congelan a las cosas espirituales. Hoy en día estamos viendo muchos cristianos con apatía. ¿Tú sabes qué apatía significa? Está ya cansado y no desea nada espiritual. Hay cristianos que vienen a la iglesia y se sientan en los asientos, pero hay apatía en su vida. No realmente desean escuchar el mensaje, no les interesa lo que están hablando. Están aquí solamente para cumplir y su corazón está congelada. Necesitamos el agua de la Biblia para que la Biblia fluya dentro de nuestra vida. Después, nuestro cuerpo a veces se puede llenar de pecado y el agua le limpia a esa persona. Pero cuando tu corazón está frío, deja que el calor de la predicación derrite su corazón. Es posible que tú llegaste esta mañana con su corazón frío espiritualmente. Deja que en este momento la Biblia puede calentar su corazón para que puede fluir otra vez la palabra del Señor. Número 3. El agua de la Biblia produce poder. Ya sabemos del versículo del mes pasado, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz. La palabra, la Biblia produce más poder que Luma. Y Luma no produce nada. Hay mucho poder en la Biblia. Y la Biblia produce poder, que significa que cuando yo estoy leyendo la Biblia, el poder de Dios está entrando en mi vida y el poder de Dios está limpiando, el poder de Dios está quitando, el poder de Dios está santificándonos, el poder de Dios está ayudándonos a vivir una vida que agrada a Él. Si tú necesitas poder para tener victoria en un pecado que tú estás sufriendo, tú necesitas la Biblia que tiene el poder para hacerlo. A veces nos desanimamos y nos olvidamos el poder que tenemos en este libro. A veces ni creemos en ese poder.
Dios no me puede sanar, Dios no me puede obrar en esto que estoy luchando, y no entiende que Dios es todopoderoso y Dios puede quitar y Dios puede sanar y Dios puede lavar, pero tenemos que tener fe y creer en este libro que tú tienes delante de ti. A veces la leemos, pero no vemos el poder que tiene. No vemos el poder que Dios nos ha dado en este libro para cambiarnos. Iglesia, no sé si tú crees que este libro es poderoso y puede cambiar y quitar las luchas que tú tienes en su vida. Pero tenemos que pasar tiempo leyendo, tenemos que pasar tiempo con este libro para ayudarnos en esos momentos. La Biblia tiene poder. Necesitamos cristianos que tienen sed para el poder de Dios en nuestra vida. Yo deseo a leer este libro. No sé cuántos esta mañana dicen, yo deseo a leer, me encanta a leer, reconozco el poder y por eso yo paso tiempo cada día leyendo este libro. Escuche bien, iglesia, los cristianos que vienen a la iglesia y después en la semana ponen su Biblia al lado y sacan el polvo el sábado para traerlo a la iglesia, tú no entiendes el poder de la Biblia. Tú no entiendes qué poderoso, qué maravilloso Dios puede hacer y utilizar en su palabra para cambiar y ayudar su vida. Pero una vez que tú has experimentado el poder de Dios, una vez que tú ves cómo Dios te ha sanado, te ha ayudado, tú vas a seguir leyendo y seguir estudiando, conociendo que hay poder en este libro. Pero hasta que tú veas ese poder, no lo vas a creer. Tenemos que pasar tiempo en este libro para ayudarnos. Iglesia, necesitamos el poder de Dios en nuestros matrimonios. Este libro, esta Biblia debe ser centro de su matrimonio. Este libro, la Biblia, es el libro que va a mantener su matrimonio fuerte delante de Él. Este libro es que va a mantener su matrimonio juntos con poder. Muchos matrimonios luchan, muchos matrimonios están a punto de separación, porque no ha dejado el poder de la Biblia en centro de su matrimonio. Y es necesario. Nosotros necesitamos el poder de Dios para con nuestros niños. Lo mejor que podemos hacer para nuestra familia es traerlos a la iglesia. Lo mejor que tú puedes hacer para su esposo o su esposa es venir juntos a la iglesia. Lo mejor que tú puedes hacer para sus niños es traer sus niños a la iglesia. Lo mejor que tú puedes hacer para sus nietos es traer sus nietos a la iglesia. Porque cuando están aquí y están aprendiendo escuela dominical, en servicio, en Junior Church, el poder de la Biblia está obrando en el corazón de ellos. Y Dios tiene el poder para cambiar su nieto, para cambiar su hijo, para cambiar su familiar, para que ellos viven una vida que agrada a Dios, para que ellos sean salvos y tengan vida eterna. Pero tenemos que traerlo aquí para que ellos escuchen la palabra del Señor. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Día de familia va a ser tu oportunidad para traer su familia a la iglesia. Y en ese mismo servicio, si creemos en el poder de este libro, tu familia puede ser salvo. El poder de Dios que predicamos no es mis palabras, es la palabra de Dios que tiene poder. Mi opinión no importa lo que yo digo, si es mi pensamiento, es solamente lo que repetimos que está en la Biblia que tiene poder. Necesitamos el poder de la Biblia. Cristianos que no leen su Biblia tienen falta de poder de Dios. Y por eso no hay victoria en las familias cristianas hoy en día. Porque se olvidan a venir. Iglesia, cuando hay problemas, el primer lugar donde tú tienes que estar es en este libro. Porque este libro es que tiene poder para ayudarte en esos momentos difíciles. A veces vamos rápidamente a otra persona, vamos a otro lugar o sacamos otro libro secular, pero tenemos que venir
al libro que tiene poder para cambiarnos. Número 4, el agua de la Biblia apagará los fuegos de las tentaciones del pecado. Cuando hay fuego, ¿qué hacemos? Si hay fuego en tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a llamar a los bomberos, ¿verdad? Porque ellos tienen agua. Tú puedes echar un vaso de agua y va a coger vaso así. Y tirar agua, pero tú necesitas mucha agua para apagar el fuego. Iglesia, en esa misma manera, el fuego que viene en nuestra vida, las tentaciones que Satanás trae en nuestra vida, necesitamos algo que tiene poder para apagar ese fuego que está encendido en nuestra vida. Y lo único que tenemos que tiene el poder para apagar el fuego es este libro, la Biblia. A veces ese fuego, porque no llamamos los bomberos, no llamamos a Dios, el fuego sigue agrandando en su vida. El pecado sigue en su vida y va a otros lugares, y cuando ya te das cuenta, su cuerpo completo está con fuego. Tenemos que apagarlo cuando hay fuego pequeño. Cuando hay extendido una vela pequeña, apágalo rápidamente. Utilicen el agua de la Biblia para apagar el fuego en la vela. No deje que esa vela llegue a otro lugar y empieza a encender otra cosa en su cuerpo, en su vida, para después decir, wow, ¿cómo llegó este gran fuego en mi vida? La respuesta es que no llamaste el bombero al Señor en ese sentido para venir en nuestra vida y apagarlo con su palabra para que ese fuego no esté ahí. La Biblia apagará los fuegos de las tentaciones del pecado. Necesitamos que Dios apague los fuegos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu para ayudarnos en el tiempo de tentaciones. Solo la palabra de Dios te puede dar victoria en esos pecados que tú estás luchando. Rápidamente, número 5. El agua de la Biblia nos ayudará a vernos tal como somos. Nosotros podemos mirar a un río que está en tranquilidad, donde el río se ve como un espejo. Y tú miras a este río y tú ves tu rostro. Igualmente, cuando miramos a la Biblia, Dios nos demuestra a nosotros, podemos ver quién nosotros realmente somos. Somos pecadores. Tenemos necesidad del agua de la Biblia para ayudarnos. Y Dios te muestra y te enseña, hey, algo en su vida que no está bien delante de ti. Y Dios te demuestra un versículo que te muestra algo en su corazón que está escondido en una esquina. Y Dios dice, con el espejo, ya nosotros hablamos, la Biblia es como un espejo, porque realmente demuestra quién nosotros realmente somos. En la misma manera, la Biblia demuestra esa reflexión de nosotros. Y tenemos que primeramente ver quién realmente somos para ver la necesidad del Señor, del agua de la Biblia. Cuando Dios te demuestra a ti, tú eres un pecador, tú no puedes ir al cielo sin Cristo, y vemos eso, pues sabemos que tenemos que venir a Cristo como nuestro Salvador. Recibir este regalo de vida eterna, ser salvo del infierno. Necesitamos que Dios nos enseñe quién somos nosotros. Y número 6, terminamos aquí. El agua de la Biblia es necesario para el nacimiento. Una mujer cuando está embarazada, yo no sé, pero me dicen que
El bebé está en su vientre y vive en agua. Y en ese proceso de dar luz, el agua rompe. Y rompiendo el agua ayuda a traer nueva vida. Las damas aquí entienden mucho que cuando el agua se rompe es tiempo. Vienen los dolores. Caballeros saben, yo pasé por 5 de ellos viendo el dolor y ese proceso, ¿verdad? Uno, Mati, no lo vi porque ella fue adoptada, pero hemos pasado y sabemos y conocemos ese proceso. Agua es necesario para un nacimiento de un bebé. El agua de la Biblia también da nueva vida. Nicodemo, Juan capítulo 3, Nicodemo y Jesús tienen una conversación en Juan capítulo 3 sobre cómo llegar al cielo. Y Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Hay muchos que predican este versículo con error y utilizan agua como el bautismo, pero el bautismo no tiene nada que ver con nuestra salvación, no es la entrada al cielo. Pero la verdad es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Agua, nosotros todos nacimos de agua. Ese es el nacimiento físico, el agua del vientre. Tú tienes que nacer primero para tener vida eterna. Si no naciste todavía, pues todavía no necesitas salvación porque no has nacido. Tenemos que nacer primero de agua en el vientre de mamá. Después, el nacimiento del Espíritu. Ese es el momento que tú vienes y pongas su fe en Cristo Jesús para salvación. Dios te salva a ti del infierno. Y ahora nacimos por el Espíritu. Y ahora tenemos esa entrada al reino de Dios. Necesitamos el agua, que es el agua de nacimiento, para tener vida eterna. Esta mañana Dios está ofreciendo, quizás a algunos que están aquí en esta mañana que no han nacido todavía, han nacido por el agua, porque están aquí presentes, no han nacido espiritual o por el Espíritu, porque el Espíritu no ha entrado a su vida todavía porque no ha entregado su vida al Señor. Dios mandó a su único hijo a esta tierra a sacrificar su vida por ti. Vino para dar su vida para que tú tengas vida eterna. Nosotros merecemos todo el infierno, que es el lugar donde van ellos que han rechazado a Cristo. Es el lugar donde van ellos que no son salvos, no tienen a Cristo en su vida. Y por eso Dios deseaba tener una relación con nosotros y Él mandó, porque en el cielo no se permitía pecado. Y Dios quería que tú estés con Él para siempre, pero somos pecadores. Dios sabía, y fue el plan de Él desde la fundación de este mundo, para mandar a su único hijo para hacer ese sacrificio, para darte la oportunidad a ti para venir y estar con Él para siempre. Pero la única manera que nosotros podemos tener vida eterna es a poner nuestra fe en Cristo Jesús, reconocer que somos pecadores, dar gracias por ese sacrificio que hizo en la cruz y después invitarlo en su vida como su único Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios dice que somos salvos, somos hijos de Dios y tenemos vida eterna.
Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo como Salvador, no se vayan esta mañana sin conocer y recibir este regalo gratis. No hay nada que tú tengas que hacer, solamente creer en Cristo Jesús. Y en ese momento Dios te va a salvar de ese lugar que se llama el infierno. Si tú estás en Cristo y Jesús viene esta mañana, ese es el lugar donde tú vas. Es un lugar por la eternidad, para siempre, apartado de Dios para siempre. Y Dios no desea eso para ti. Y Dios te está dando una oportunidad esta mañana para venir y recibir este regalo de vida eterna. No se olviden, hermanos, la importancia de agua, la palabra de Dios en su vida. El agua te limpia, el agua mantiene su vida espiritual saludable, el agua produce poder, el agua apaga los fuegos, el agua te deja ver a ti mismo como es. El agua es necesario para el nacimiento. Voy a pedir que Mariah, si puede venir al piano, quiero dar una invitación a la iglesia, primeramente a ellos que no conocen a Cristo como Salvador, para que ahí en su asiento tú puedas tomar esta decisión. Después, número 2, a los cristianos que necesitan un lavamiento esta mañana. Con sus ojos cerrados un momento.